La Revolución Ciudadana no pudo comprobar, según el Consejo Nacional Electoral, su denuncia de fraude sobre actas irregulares y tinta transferible, y ahora impugnará ante el Tribunal Contencioso Electoral. Dos asambleístas electas de la Revolución Ciudadana se enfrentan ante la justicia tras la difusión de grabaciones encontradas en los teléfonos de Augusto Verduga. Desde este mes, los clientes de bancos y cooperativas pueden pedir una prórroga de hasta 6 meses en sus deudas y cada caso será analizado. 61.000 personas se despidieron del Papa Francisco en el primer día de su velorio público y las puertas de la Basílica de San Pedro, que inicialmente se iban a cerrar a la medianoche, tuvieron que seguir abiertas hasta la madrugada. Las inundaciones en Santa Lucía, Guayas, dejan 4.200 familias y 7.000 hectáreas perjudicadas, mientras el 80% de la población de Marcabelí, en El Oro, se quedó sin electricidad por los deslaves. La Organización Panamericana de la Salud recomienda a Ecuador aumentar la vacunación contra la fiebre amarilla en las poblaciones fronterizas como medida de prevención ante el incremento de contagios en Colombia. Buenas tardes, amigos. La información este 24 de abril de 2025 para ustedes. El Consejo Nacional Electoral negó las reclamaciones de la Revolución Ciudadana que buscaban la nulidad de las elecciones, alegando inconsistencias en casi 15.000 actas. María Isabel. Hola, Gaby y amigos. El Pleno del organismo retomó la audiencia pública de escrutinios y, tras despejar las dudas de la lista 5, proclamó los resultados que le dan el triunfo a Daniel Noboa. Informa Hernán Higuera. Ninguna de las 5 reclamaciones que hizo la Revolución Ciudadana al proceso electoral fue aceptada por el Consejo Nacional Electoral. El área técnica y jurídica del CNE no encontró evidencias ni pruebas de los supuestos errores, falta o inconsistencia de firmas, ni errores numéricos en las 1.875 actas que el correísmo pidió revisar. 4 consejeros acogieron las recomendaciones de sus técnicos y abogados y rechazaron los reclamos que a sus ojos no justifican la anulación de las elecciones y menos la apertura de urnas. Elena Nájera no asistió. La organización política no ha aprobado que se configure alguna causal para declarar la nulidad de los escrutinios. De las 1.875 actas, 14 presentaron errores en resultados finales y firmas. Eso es, dijeron, menos del 1% que permite el Código de la Democracia, y al no incidir en el resultado final, fueron negados. El procurador de la lista de Luisa González, Francisco Estarellas, junto a miembros del Movimiento Revolución Ciudadana, no aceptaron los resultados. Mostraron su inconformidad y hasta el final ensayaron un nuevo reclamo. Llegaron con 13.095 actas más que, según ellos, fueron modificadas en el sistema informático del CNE. En plena audiencia presentaron las actas y luego volvieron a cuestionar el proceso. El pedido de última hora también fue rechazado y, al no quedar reclamos pendientes, la presidenta del CNE solicitó el reporte final de los escrutinios para proclamar los resultados. Son resultados preliminares porque, según la normativa electoral, la Revolución Ciudadana tiene 3 días para impugnarlos ante el Tribunal Contencioso Electoral, instancia a la que el correísmo acudirá. Vamos a seguir con las instancias que corresponde a cada organismo y de ahí, si es necesario, ir a organismos internacionales. La presidenta del CNE dijo que la hipótesis del correísmo sobre una supuesta transferencia de tinta en las papeletas beneficiando al candidato Noboa también está desvirtuada. Los pocos casos que existieron se resolvieron en las juntas receptoras del voto en presencia de los observadores de los partidos políticos. Es súper gracioso hablar de una tinta que camina por sus propios medios y escoge a quién le va a dar la nulidad en la papeleta. No está demostrado ni científicamente, me parece súper gracioso aquello, pero en todo caso es su derecho de opinar y de plantear lo que ellos quieren. Los números están ahí. El Consejo Nacional Electoral aspira a proclamar los resultados definitivos la próxima semana. En su cronograma está el 16 de mayo como fecha límite para la entrega de credenciales al binomio ganador.
Los resultados proclamados ratifican que Daniel Noboa ganó con el 55.63% a Luisa González, que alcanzó el 44.37%, y que la diferencia de votos es de 1.187.358. Los audios del caso Ligados, encontrados en el teléfono de Augusto Verduga, enfrentan a dos asambleístas del correísmo. Ana Raffo demandó a Belén Yela Duarte por calumnia y pide que la condenen a 2 años de prisión. Informa Jacqueline Rodas. Dos asambleístas electas de la Revolución Ciudadana, que compartirán el pleno desde mayo, se enfrentan en las Cortes. Ana María Raffo presentó una querella por calumnia en contra de Belén Yela Duarte, por lo que dijo en un audio del caso Ligados encontrado en el teléfono de Augusto Verduga. Esto de las manos limpias y los corazones ardientes pues es un mito. Esto te digo solamente como un ejemplo. Esta fulana, la Ana Raffo, que es una imbécil, ya que tiene a la mejor amiga de Luisa trabajando en la asamblea, ella está en nuestra comisión. Su asesor uno, que gana $3.000, es el que le lleva la cartera y le maneja el carro, porque seguramente le está cobrando al hombre la mitad de sueldo. Él gana 1.000 y ella se mete al bolsillo los otros 2.000. La querellada tendrá que responder ante la justicia por sus falsas acusaciones. Raffo exige disculpas públicas, una indemnización de $100.000 y que su compañera sea condenada a 2 años de prisión. Belén Yela, hija de la exministra del correísmo María de los Ángeles Duarte, no ha reaccionado a la querella presentada. La bancada de la Revolución Ciudadana se reunió el pasado martes y Belén Yela no aparece en la foto oficial. Los asambleístas electos de ADN tuvieron ya su primera reunión como bloque legislativo. Según dijeron, se trató de un encuentro de confraternidad en el que también hubo tiempo para tratar los temas de la bancada. Finales de la tarde y el movimiento alrededor del Hotel Oro Verde en Guayaquil delataba la cercanía de algo o de alguien importante. Policías por un lado, militares por otro y gente que llegaba apurada para alcanzar a cumplir. Bajándome del avión. Jorge Chamba actualmente es asambleísta y lo volverá a hacer en el siguiente periodo porque fue reelecto en las elecciones del 23 de abril. Hoy es la primera convención de ADN a nivel nacional. Todos los asambleístas vamos a dialogar para conocernos. La reunión obedeció a una invitación que la asambleísta más votada, Anabela Asín, hizo al resto de asambleístas electos. Bueno, confraternizar. 66 en principio, aunque ahora sumen más. Estamos 70 asambleístas con algunos aliados, entramos 67 asambleístas y bueno, pues estamos conversando con algunos otros que posiblemente se unan pronto. Valentina Centeno llegó a la reunión ya entrada la noche. Al fin y al cabo no había que cumplir horarios porque era una reunión de confraternidad, aunque también sirvió para hacer una especie de declaración de intenciones sobre la conformación de la asamblea. Bueno, sí hay algunas comisiones que son fundamentales, las comisiones económicas, sobre todo en temas de seguridad, en temas de justicia, son comisiones que sin duda alguna van a marcar también una agenda importante y nosotros vamos a buscar tener ahí una participación mayoritaria, ¿no? Y no solo las comisiones, el bloque de ADN también tiene en la mira la presidencia de la Asamblea Nacional. A la doctora Anabela Asín. Por ello, por derecho le corresponde a ella manejar la sesión de la Asamblea Nacional y luego mocionarse para que sea la presidenta de la Asamblea Nacional. La nueva asamblea se posesionará el próximo 14 de mayo. Invierno, las lluvias sin tregua. Aumenta el número de sectores inundados en Santa Lucía, en la provincia de Guayas. Hay 4.200 familias perjudicadas y el nivel del río Daule sigue subiendo, afectando también a 7.000 hectáreas de cultivos. Informa Luis Alfredo Zúñiga. La emergencia en Santa Lucía, provincia del Guayas, fue declarada el 11 de abril y desde entonces la situación es más crítica. El río Daule llegó al límite de su cauce en este cantón y las consecuencias las sufren 4.200 familias. De esas 1.200 están en 13 sectores urbanos inundados: El Malecón, Miraflores y Jaime Roldós.
San Javier, Malecón Escénico, Morochal, Las Mercedes y San Ramón. Este es el panorama en los sectores Miraflores y Jaime Roldós Aguilera. El agua ha cubierto por completo las calles y la única forma de movilizarse es en canoa. Decenas de familias se han visto obligadas a dejar sus hogares y otras están prácticamente atrapadas en los pisos altos. La actividad comercial en esta zona se ha reducido a cero. Pérdidas allá adentro, que se dañan las cosas, a veces se dañan las cosas por el momento que no hay venta. Hay 3.000 familias perjudicadas en 65 sectores rurales, como El Mate, El Tormento, El Paraíso y La Capilla, donde los moradores han tenido que improvisar una carpa y 7.000 hectáreas de cultivos están afectados, sobre todo de arroz. Los animales se han ido agua abajo, otros se han ahogado, no hay dónde darles de comer, no tenemos agua, hay muchos niños que están con picazones en todo el cuerpo. Las familias siguen evacuando a casas de parientes y 54 personas están en el albergue cantonal. La represa Daule Peripa ya no puede contener por completo al creciente río Daule y aunque el agua se desfoga de manera controlada, los daños en los cantones que están en su ribera empeoran. De otro lado, las lluvias y deslizamientos en Marcavelí causaron la destrucción de 6 viviendas y 120 hectáreas de cultivos. Hay al menos 200 personas damnificadas. Fabricio Lapo informa que el 80% de la población se quedó sin luz y que también hay problemas con el agua potable. Un solo día de lluvia intensa bastó para desatar el caos en Marcavelí, El Oro. La creciente del río Caucho socavó el terreno en el sector 16 de julio y provocó el colapso de 3 viviendas construidas al borde de la ribera. La corriente arrastró muros y parte de los cimientos. A solo 2 kilómetros, otras 3 casas fueron derribadas por deslizamientos. En total, 50 viviendas resultaron afectadas en 5 sectores del cantón, dejando cerca de 200 damnificados. O sea, se va yendo el cemento, se va haciendo huecos, como es ahí la casa, así como que de arena. Y se va nomás a tierra, se lava. La casita está en riesgo, está partida ya de la cocina, sí. Está húmedo para adentro. En el sector poblado, el desbordamiento de una quebrada provocó el colapso de 2 alcantarillas y partió una vía. 5 kilómetros más adelante, en la carretera Marcavelí-Balsas, un vehículo fue arrastrado por los escombros que cayeron de una ladera. El conductor sufrió heridas leves. La zona rural no quedó exenta. Hay 3 puentes destruidos y más de 20 deslizamientos mantienen incomunicados a decenas de productores agrícolas. El desbordamiento de la quebrada Jerusalén y otros 2 ríos arrasó con 120 hectáreas de cultivos de maíz, plátano, café, cacao y pimiento. Hay 80 agricultores perjudicados. Significa que quedamos en la ruina, porque de eso sabíamos vivir, dijo. Porque, pongamos, yo tenía mi huertita de café. Al momento, el 80% del cantón permanece sin energía eléctrica por la caída de postes de alumbrado. Y unos 6.000 habitantes están sin servicio de agua potable debido a las afectaciones en 6 plantas de captación. 10 vías en el país están cerradas por afectaciones invernales y otras 51 están parcialmente habilitadas. La mayoría de los bloqueos ocurren en la provincia de Loja. Además, la carretera Juján-Babahoyo está inundada una vez más. Informa Luis Alfredo Zúñiga. El invierno sigue afectando a las vías. Una vez más, la Juján-Babahoyo está inundada en los kilómetros 56 y 57 y el paso es controlado por la Comisión de Tránsito. De las 10 carreteras bloqueadas en el país, 5 están en Loja. Por ejemplo, la Veracruz, Yede Olmedo, Chahuarpamba estará cerrada hasta el lunes 28 de abril por deslizamientos y pérdida de la calzada. La ruta alterna es la Chahuarpamba-La Amor, Pindal, Celica, El Empalme, Veracruz. El Ministerio de Transporte anunció el cierre de la vía Loja-Catamayo hasta las 3 de la tarde para nivelar la calzada y luego de los trabajos su personal estará a cargo del paso vehicular. Y la Loja-Malacatos mantiene los cierres de las 7 de la noche a 6 de la mañana en el sector Nangora
por deslizamientos permanentes. En Azuay también hay afectaciones. La cuenca Girón Pasaje estará cerrada en el kilómetro 22 desde este viernes 25 de abril hasta el jueves 1 de mayo. Los vehículos pesados que deban circular por ese tramo deben desviarse por la cuenca Xut-Cochancay, El Triunfo Pasaje. En Cotopaxi está cerrada la vía Latacunga-La Maná en la parroquia Zumbagua por posible movimiento de masas. Y en Napo se trabaja con maquinaria en la recuperación de la calzada en la Y de Baeza, El Chaco, sector Francisco de Borja. El paso está habilitado. Vamos a la pausa y en minutos. Desde este mes, los clientes de bancos y cooperativas pueden pedir una prórroga de hasta 6 meses en sus deudas. Pero ¿cuáles son las condiciones? Ya le contamos. Francisco, adiós al Papa americano. Más de 60.000 personas han visitado la Basílica de San Pedro para despedirse del Papa Francisco. Ante la cantidad de público, fue necesario que las puertas para el velatorio permanezcan abiertas prácticamente toda la noche. El Vaticano informó que los eventos por los 9 días de duelo oficial comenzarán el sábado. Ileana Suárez con el reporte. El Vaticano señala que 61.000 fieles se acercaron en la primera jornada para presentar sus respetos al fallecido Papa Francisco. El ingreso comenzó a las 11 horas del miércoles. Debía pausarse a la medianoche, pero ante la cantidad de personas permaneció abierta hasta las 5:30 de esta madrugada, hora en que la Basílica de San Pedro cerró por apenas hora y media. También la seguridad del Vaticano tuvo que reorganizar los accesos para permitir un flujo constante y ordenado. En la noche hubo un momento tenso cuando algunos visitantes saltaron las vallas ubicadas en la plaza de San Pedro y empezaron a correr. El incidente fue controlado y no hubo heridos. Desde la mañana de este jueves, las visitas continúan y una vez más se ha dispuesto que la basílica permanezca abierta después de la medianoche, si la situación lo requiere. Los cardenales que participarán en el próximo cónclave siguen llegando a Roma y con los 113 que ya están ahí se reunieron hoy en la tercera congregación para seguir definiendo otros detalles de los funerales y los días posteriores del luto. Anunciaron que tras la misa funeraria del sábado 26 comenzarán los novendiales, que son los tradicionales 9 días de duelo que se extenderán hasta el domingo 4 de mayo. Consisten en una serie de actos litúrgicos en la Basílica de San Pedro, presididos por cardenales, abiertos al público, con la participación diaria de distintos grupos, elegidos según su vínculo con el pontífice. El vocero del Vaticano informó que luego de la misa del sábado en San Pedro, el sepelio del Papa en la Basílica Santa María la Mayor será un acto privado y que solo desde el domingo 27 los fieles podrán visitar la tumba. Las instituciones financieras pueden diferir hasta 180 días el pago de cuotas por vencer a los clientes que soliciten ese alivio. Ese mecanismo puede ser adoptado desde este mes. Patricio Díaz explica cuáles son las condiciones para acceder al beneficio. Cualquier persona que requiera aliviar su deuda de manera temporal puede solicitar el diferimiento de sus cuotas durante 6 meses. Así lo resolvió la Junta de Política y Regulación Financiera, basándose en una disposición de la Ley de Mujeres Emprendedoras. La resolución empezó a regir desde este mes e indica que se podrán aplazar los pagos de cuotas por vencer, no vencidas, hasta por 180 días, sin que se cobren costos adicionales o intereses por mora. La medida regirá hasta el 30 de septiembre. La Asociación de Bancos Privados informó que la aplicación del beneficio está sujeta al análisis de la situación de cada cliente para determinar la viabilidad o no del alivio. Esa evaluación también se realiza en las cooperativas de ahorro y crédito. Edgar Peña Herrera, gerente de Icorred, explica que se revisará la capacidad de pago del asociado. Es decir, ¿para qué le damos un diferimiento de crédito? Para que tenga un tiempo, un lapso en el que pueda recuperarse adecuadamente y luego pueda honrar su deuda. Pero si esta persona no va a tener esa capacidad, entonces no tiene sentido que le demos. Según Asobanca y la red de cooperativas, se requieren esos análisis para garantizar la protección de los recursos de los depositantes y la sostenibilidad
de sus sistemas. Antes del inicio de clases, los padres de familia acuden a centros públicos y privados para realizar exámenes preventivos para sus pequeños. Hay dispensarios que ofrecen paquetes con varias pruebas que incluyen revisiones oftalmológicas y odontológicas. Usuarios optan por estos lugares ante la escasez de citas en el sistema público, como informa Bessie Granja. Decenas de padres de familia acuden a centros de salud públicos y privados, buscando atención médica para que sus niños estén listos para el inicio de clases que en el régimen Costa arranca el próximo 5 de mayo. Los especialistas recomiendan que los menores de edad se sometan a chequeos preventivos, como un examen de sangre, revisiones oftalmológicas, para detectar problemas de salud que más adelante interfieran en el desarrollo de sus actividades académicas. Usuarios consultados por Televistazo aseguran que en dispensarios del Ministerio de Salud, por ejemplo, no encuentran citas para revisiones odontológicas. Aquí la situación casi no es muy adecuada para hacerle ese menor, hay que buscarle particular porque aquí no hay para hacerle ver eso. Si tienen suerte, bien. Si no, hay que estar insistiendo hasta que lo atiendan. De ahí que algunas familias hacen un esfuerzo para buscar opciones particulares y que se ajusten a su bolsillo. La Fundación de la Red de Dispensarios de la Arquidiócesis de Guayaquil realiza una campaña médica por un costo de $15. El plan incluye una consulta pediátrica y exámenes de laboratorio, como hemograma completo, detección de hierro, proteínas, examen de orina y parasitológico. Es muy importante porque bien conocemos que cuando los niños están en clases no tienen una buena alimentación. Entonces tenemos que alertar a nuestros padres cómo está el estado de salud de sus hijos. Es importante que se les haga el examen visual al niño, es importante que se le haga el examen auditivo, que dificultan la educación, el aprendizaje en el niño. En otros dispensarios también se ofrecen chequeos para niños pequeños, cuyo costo oscila entre los $48 hasta los $56. En minutos, Donald Trump le reclama a Vladimir Putin por un nuevo ataque con misiles a Ucrania que dejó 12 muertos y 70 heridos. Los detalles al volver de la pausa. Rusia lanzó un ataque masivo con misiles contra Kiev, la capital de Ucrania. Esto provocó el rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le reclamó a Vladimir Putin, señalando que este ataque era absolutamente innecesario y que debe detenerse y llegar a una negociación de paz. Ocurre en los momentos más tensos de la guerra, cuando a pesar de los discursos, ninguna de las dos partes parece enteramente comprometida a un acuerdo. La noche y la madrugada en Kiev transcurrieron en medio de un ataque masivo desde Rusia, con 70 misiles balísticos y 145 drones usados contra varios objetivos en la capital de Ucrania, dejando un saldo provisional de 12 muertos, 70 heridos y un número indeterminado de desaparecidos que pueden estar bajo escombros, incluidos algunos niños. Estados Unidos ha dicho ya que si las conversaciones para un alto al fuego no hacen progresos, se retirarán de los diálogos. Al conocer de la ofensiva del ejército del Kremlin, Donald Trump en redes sociales escribió que estos ataques han sido innecesarios y en muy mal momento. Vladimir, detente. 5.000 soldados están muriendo por semana. Hagamos el acuerdo de paz. Cuando apenas ayer Donald Trump decía que negociar con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, era más difícil que negociar con Putin, pues Zelensky se niega a reconocer incluso la hegemonía de Rusia sobre la península de Crimea, a la que Rusia invadió en 2014 y anexó a su territorio. Volodymyr Zelensky se vio obligado a cortar esta mañana la visita que había iniciado a Sudáfrica, y el primer ministro británico Keir Starmer dijo que este ataque es un recordatorio de que el agresor es Rusia. Pero las discusiones sobre el futuro de Ucrania entre aliados europeos como Francia y Reino Unido junto con Estados Unidos tampoco avanzan, y la cumbre que estaba prevista para ayer en Londres fue suspendida.
12 estados de Estados Unidos presentaron una demanda contra la administración de Donald Trump por sus políticas arancelarias que aseguran están desestabilizando la economía del país. A la par, los directivos de varias cadenas de tiendas se reunieron con el presidente para advertirle que sus medidas los dejarán sin productos en sus almacenes. Una coalición de 2 estados encabezada por los fiscales generales de Oregon y Arizona presentaron una demanda federal contra la Casa Blanca para bloquear los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Alegan que estas tarifas son ilegales y exceden los poderes constitucionales del Ejecutivo al no contar con una autorización del Congreso. También admiten que las medidas podrían desestabilizar la economía de Estados Unidos. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional e incluye a fiscales de Nueva York, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, entre otros. A la par, ejecutivos de las tiendas Walmart, Target y Home Depot se reunieron en privado con Trump, advirtiendo que sus políticas comerciales están afectando gravemente la cadena de suministros, lo que podría dejar vacíos sus estantes en todo el país. Estados Unidos importa ropa, zapatos, videojuegos y juguetes de China, café, té y plátanos de América Latina y Asia, y medicamentos de Irlanda, Suiza, India, Alemania y Singapur, además de electrodomésticos y vehículos que llegan de Canadá, México y Japón. La administración Trump defiende sus aranceles como una estrategia para fortalecer la industria estadounidense frente a la competencia desleal, especialmente de China, a cuyos productos aplicó un arancel del 145%. La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China no solo ha redefinido el comercio mundial, sino que también ha intensificado la competencia por influencia en América Latina. ¿Puede Ecuador mantener una relación fluida con ambas potencias sin sacrificar su soberanía ni comprometer su desarrollo? En el programa Contacto Directo, 2 analistas indicaron que la respuesta está en la construcción de una estrategia geopolítica coherente. En un mundo dividido por aranceles, advertencias diplomáticas y tensiones crecientes entre las 2 principales potencias económicas, Ecuador se enfrenta al dilema de cómo llevar su relación con China sin alterar su acercamiento con Estados Unidos. En el programa Contacto Directo, la internacionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Lorena Herrera Vinelli, sostuvo que los acuerdos comerciales y de cooperación internacional son al mismo tiempo la hoja de ruta y una tabla de salvación a los que Ecuador debe acogerse. China ha dicho que no va a permitir, por ejemplo, que algunos países establezcan algunos vínculos y sobre todo en el ámbito de comercio que afecten sus intereses. Gloria Ardaya Salinas, del Centro de Investigaciones Económico y Social de Bolivia, destaca que China invierte donde Estados Unidos se replegó, pero bajo sus propios términos, y Ecuador, como muchos en la región, aceptó no por convicción estratégica, sino por necesidad. Ha sido culpa nuestra porque nosotros les hemos permitido que hagan lo que han hecho, no porque ellos nos hubieran impuesto, sino porque nuestras capacidades institucionales de negociación, de conocimiento han sido débiles. Según las expertas, el comercio ecuatoriano con China se ha redimensionado. Más de 600 empresas ecuatorianas exportan hacia ese mercado. No caben las improvisaciones, sino el desarrollo de una visión geopolítica para sacar el mayor provecho. Más allá de los intereses y más allá de las condiciones adversas que en este momento tenemos a nivel de la economía global, creo que la negociación bilateral y los vínculos tradicionales que cualquier país, en este caso Ecuador, tiene con China y con Estados Unidos son estratégicos. Mucho dependerá, Lenin, de la orientación de la política internacional que adopte el Ecuador. Nosotros hemos jugado con la coyuntura, con la necesidad de préstamos frescos, no hemos pensado en los intereses del país y estamos pagando esas deficiencias. Y ante ello se vuelve urgente identificar objetivos, construir una estrategia e implementar políticas para desarrollarla con agilidad. China es un mercado 3 veces más grande que el estadounidense. Estados Unidos es el principal socio comercial del país. Un furgón de la lectura y el pasaporte a la lectura son actividades novedosas que se desarrollan en Cañari y Riobamba por el Día Internacional del Libro que se conmemoró el 23 de abril. Estefanía Arias resume estas y otras actividades literarias. Este vehículo traslada un centenar de historias y letras con el único fin de llevar libros a distintos rincones del país.
es el Furgón de la Lectura, que llegó esta mañana a Azogues. La feria, denominada Azogues Lee, Actívate, se inauguró en el centro de la capital de Cañar con un desfile de estudiantes de 20 instituciones educativas. Durará hasta el viernes 25 y dentro de la agenda hay exposiciones, recreaciones narrativas y jornadas de cuentacuentos. En Riobamba, textos, piezas arqueológicas y pinturas son parte de Pasaporte a la Lectura, una de las actividades que se desarrollan en el Museo Centro Cultural de esta ciudad. Estudiantes de los establecimientos locales recorrieron estas 6 estaciones y al final recibieron libros sobre la historia de la capital de la provincia de Chimborazo. Por ahí estamos aportando el hecho de que los chicos sepan qué han recibido de estas culturas precolombinas y puedan tener un sentido de apropiación en cuanto a la identidad cultural. En Carchi, 3 salas de la Casa de la Cultura se llenaron de textos de 60 autores, entre locales y de Colombia. Entre ellos, la ganadora del premio Manuela Espejo en 2023, María Judith Ceballos. El evento, denominado Feria Binacional del Libro, será hasta el viernes 25 y en él se realizarán 45 actividades para fomentar la lectura, además de foros, conferencias y recitales poéticos. Se confirma un caso de fiebre amarilla en Ecuador. Así lo informaron autoridades del Ministerio de Salud. Mientras, representantes de la Organización Panamericana de la Salud recomiendan reforzar el esquema de vacunación contra esta enfermedad en localidades fronterizas con Colombia. Informa Bessie Granja. Autoridades de la Organización Panamericana de la Salud y de su programa especial de inmunización integral recomiendan a Ecuador reforzar los esquemas de vacunación contra la fiebre amarilla en localidades fronterizas con Colombia. Teniendo una vacuna tan efectiva como la de la fiebre amarilla, lo más importante para proteger a la población, de cualquier país, en este caso Ecuador, es revisar justamente los esquemas de vacunación. En esa zona donde hay un riesgo de transmisión, importante que las personas estén vacunadas, que tengan su esquema al día. Lo dijeron en una rueda de prensa con medios latinoamericanos. Al organismo regional le preocupa la situación de esta enfermedad en Colombia, que en lo que va de 2025 ya registra 59 casos y 24 muertes. Una parte de los cuales se concentra en Nariño, Putumayo y Caquetá, departamentos cercanos a Ecuador. En Ecuador, el Ministerio de Salud confirmó esta mañana un contagio de fiebre amarilla en Zamora Chinchipe, aunque aseguró que se trata de un caso aislado. El país solicita que los viajeros que se dirigen a áreas endémicas o territorios con brotes activos se apliquen una dosis de esta vacuna al menos 10 días antes de salir. Según esta cartera de Estado, existen dosis suficientes para inmunizar a la población. En Ecuador, la cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla, una enfermedad transmitida por mosquitos infectados, es superior al 95% en niños de 1 año de edad. Una sola dosis de esta inyección genera una inmunidad del 95%. Datos epidemiológicos detallan que en el país se registraron 2 casos de fiebre amarilla en el 2000, un caso en el 2012, 3 en 2017 y 1 importado de Colombia en 2024. En comunidades cercanas al territorio colombiano, las autoridades insisten en que los habitantes eliminen criaderos de mosquitos, utilicen repelentes y en caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómito, acudir a un centro de salud para descartar esta y otras enfermedades transmitidas por vectores. La muerte de 6 menores de edad en comunidades indígenas del cantón Taisha, en Morona, Santiago, encendió las alertas del sistema de salud. Los niños presentaron síntomas graves, aún sin diagnóstico, lo que llevó al Ministerio de Salud Pública a desplegar una intervención epidemiológica en territorios de la nacionalidad Achuar para contener la emergencia y determinar su origen. Una intervención epidemiológica se desarrolla en comunidades indígenas del cantón Taisha en Morona, Santiago, tras la muerte de 6 menores de edad. Los síntomas que presentaron fueron vómito con sangre, fiebre alta y dolor generalizado en las articulaciones. El Ministerio de Salud confirmó que las zonas bajo observación son Machuín, Zúrich Nuevo y Pampanza, asentamientos en plena selva dentro del territorio de la nacionalidad Achuar.
Desde este miércoles, una brigada médica fue trasladada en avioneta hasta la zona para realizar chequeos domiciliarios. Hasta el momento se han examinado 129 personas. Nosotros en este momento no tenemos una clara información de qué enfermedad se trata. Según el funcionario, la enfermedad no se limita a Morona Santiago, también a Pastaza. Porque hoy acabo de recibir una notificación desde la comunidad Achuar de Charapa, donde hay de similar síntomas 3 personas de gravedad. El Ministerio de Salud Pública indicó que en las próximas horas se tendrán los resultados de la evaluación para determinar qué provocó las muertes.